Ya estamos listos, ¿verdad? Yo creo que no ocupamos traducción. Yo creo que no. El hermano Antonio. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar y les voy a hacer una pregunta. Voy a iniciar con esta pregunta. ¿Y qué se celebró en esta semana? Bueno, les voy a ser más específicos. ¿Qué se celebró el 31 de octubre? Muy bien, todos hicieron bien. Muy bien, fíjense que yo jamás en todos mis cumpleaños, jamás había escuchado de que ese día era el día de la reforma protestante. Jamás lo había escuchado. Desde pequeño la costumbre era que me vistieran pues el día de lo que conocemos como el día de Halloween, que es muy americano. Pero también en México, pues mis papás me vestían, llegaba mi tía y me ponía un traje de fantasma o lo que sea, y eso era lo que se festejaba. Pero no, el 31 de octubre se celebra la gran reforma protestante, y esta reforma protestante es parte de nuestra herencia, es parte de nuestro regalo de Dios, es parte de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Y vamos a entrar un poco en tema. ¿Qué estaba pasando en estos tiempos? La reforma se dio el 31 de octubre de 1517, hace 507 años, y el Papa León X promulgó una bula. ¿Qué es una bula? Una bula papal. Bueno, era un documento sellado con plomo, y creo que ahí lo puse, no alcanzo a verlo, pero ahí lo puse. Y va sellado con la carta con máxima autoridad papal. Y esta carta decía concediendo la indulgencia. La indulgencia ¿qué significa indulgencia? Es para perdón de pecados, era un papel que estaba emitiendo la iglesia para perdón de pecados. En ese tiempo el Papa León X necesitaba dinero y quería construir la iglesia, su iglesia, el templo, la capilla, ¿verdad? Entonces empezaron a vender boletos al cielo. O sea, en sí esto es, ¿quieres ir al cielo? Y no terminó ahí. Incluso les decían que a familiares muertos que estuvieran en el purgatorio podían, y para esto usaron un personaje, seguimos ahí, usaron un personaje que se llamó Johann Tetzel, y era un teólogo, una persona bien hablada, que sabía hablar, y tenía un eslogan, y me gustó el eslogan, porque decía, él iba predicando en Alemania, y decía: en cuanto caiga la moneda dentro del cofre y que hiciera tin, 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 el alma para el cielo. Qué impresionante, qué poder tenían. Pero él decía, y ese era el mensaje: en cuanto caiga, en cuanto toque tu moneda de oro, en cuanto toque tu moneda de plata, tu familiar va a ir al cielo. Qué tentador, ¿verdad? Qué tentador. Pero esto llegó a los oídos de Lutero, ¿verdad? Esto llegó a los oídos de Lutero, y para Lutero esto fue impresionante, y esto fue indignante, porque para este tiempo Lutero, ¿qué vamos acá? Verso clave. Para este tiempo Lutero ya había leído un verso clave que está en Romanos 1:17, y esta es la buena noticia. Dice: el Señor nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Lutero había tenido una experiencia. Lutero, por más que hacía, por más que él se encerraba y sufría porque
ayunaba, él hacía muchas buenas obras, pero aún así se sentía pecador y se sentía que él estaba mal ante Dios. Pero él sabía que no era la forma de las indulgencias. Y Lutero tuvo un encuentro con Romanos 1:17. Este Romanos, el famoso Romanos, tuvo un encuentro que a mi hermana Carla, la pastora Carla, le encanta Romanos. Bueno, Lutero se dio un encontronazo con Romanos y dice, bueno, ¿cómo Dios me hace justo ante sus ojos? Lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Por medio de la fe, como dicen las Escrituras, por medio de la fe, el justo tiene vida. Por medio de la fe. Entonces Lutero dijo, esto que está haciendo la iglesia, el Papa, esto está mal. ¿Por qué? Porque la Biblia, Lutero alcanzó la justicia de Dios. ¿Cómo se alcanza? Y esto tiene que ver con temas de la doctrina de la justificación. ¿Cómo yo voy a ser justo ante los ojos de Dios? Lutero tuvo ese encuentro, entonces, indignado, y vamos en la siguiente, indignado, y él fue a la iglesia de Wittenberg, en la puerta, y clava sus 95, las famosas 95 tesis de Lutero. Y en estas tesis, pues habla en contra de toda esta venta de indulgencias. Y ahí vemos bueno, no sé si sea Lutero, pero es la imagen que él está clavando ahí, y esto era una costumbre de hacerlo de esta manera para poder tener un diálogo, para poder tener un debate acerca de esto que estaban diciendo Tetzel y el Papa. Lutero nos deja un gran legado, mis hermanos. Lutero nos deja un gran legado de fe. Lutero nos deja un gran legado de pasión, de devoción, un gran ejemplo. Y esta es la historia. Pero, ¿qué podemos entender o qué podemos traer a nuestros días? Y uno de los grandes legados que Lutero le dejó a la iglesia es el siguiente. Lutero nos dejó las 5 solas. Las 5 solas. ¿Han escuchado hablar de las 5 solas? Están solas entonces. Están bien solas entonces. Miren, sinceramente, conocí al Señor en el 2002 y nunca había escuchado de las 5 solas. Jamás había, pues, como les digo, no había escuchado de la Reforma Protestante, aunque me decían que yo era protestante. Pues no sabía qué protestaba, porque me decían que era protestante, pero no sé qué protesto. Entonces yo creo que todo protestante que se diga protestante tiene que entender, y tenemos que leer y entender y saber qué son las 5 solas, porque esto es la clave de la Reforma. Esto es la clave de ser cristianos protestantes, ¿verdad? Cristianos protestantes. Bueno, jamás escuché, lo llegué a escuchar aquí y pues dije, bueno, vamos a ver qué es. La primera sola, y ahí viene, creo que ahí está en el slide, la diapositiva, es sola escritura. Esto es la sola escritura, en latín escritura, sola escritura. ¿Qué habla la sola escritura? Habla de una autoridad de la Biblia que no depende aval de ningún hombre. Lutero se dio cuenta que la bula papal estaba por encima de la Biblia. Lutero se dio cuenta que el Papa estaba, lo que le estaban diciendo, estaba por encima de la Biblia. Si la Biblia decía que era por fe y el Papa decía que él podía vender pedazos de cielo. Entonces aquí hubo una contrariedad. O es la Biblia o es la iglesia. O es la Biblia, o es lo que dice la Biblia, o es lo que dice la iglesia. Reconoce a Dios como su mismo autor, la Biblia. Dios la hizo por inspiración, por lo tanto debe ser creída y obedecida. Es la única regla de fe y práctica para el creyente.
En ese tiempo la iglesia estaba teniendo prácticas como la indulgencia. No era una práctica bíblica. ¿Dónde está en la Biblia lo que nosotros la iglesia podía vender pedazos de cielo? Lutero dijo, no, sola escritura. La Biblia es la máxima autoridad para nosotros. Afirma que las escrituras deben de gobernar sobre las tradiciones. Sobre las tradiciones. La tradición esa era, pero la Biblia, ¿qué dice la escritura? E interpretaciones de la iglesia que consideran sujetas a la escritura. La Biblia es la única autoridad en la determinación última de nuestra doctrina y nuestra práctica. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aprender? Muchas veces en nuestra vida diaria, en nuestro caminar diario, a veces tenemos prácticas que están no de acuerdo con la escritura, pero decimos, es que así lo aprendí, así me lo enseñaron. ¿Será correcto que lo que me enseñaron está por encima de lo que dice la Biblia? Es que así la cultura me dijo que era. Así la cultura, de hecho tenemos una cultura bíblica, como que tenemos una cultura de interpretación bíblica también. Es que este versículo, así me dijeron que era, así me dijeron que se interpretaba, así me dijeron. Entonces tenemos que darle forma. Lutero dijo, no, la Biblia tiene que dar forma a todo lo que hacemos aquí en la casa del Señor, en nuestra vida, en la vida práctica. Eso es sola escritura, y eso nos reta a nosotros para reformar, para darle la forma de la Biblia a mi vida. Si no sabíamos, hermanos, no sé si a ustedes o a mí nos han preguntado mucho, bueno, ¿qué significa eso de iglesia reformada? No sé si les han preguntado. A ver, dime, ¿qué es adoración reformada? ¿Y qué es eso de reformado? Ya me cayeron gordos ustedes reformados. Bueno, reforma. ¿Qué significa? La Biblia, mi vida, dándole la forma que la palabra de Dios dice que debe de ser. Sí, la iglesia debe ser reformada, siempre reformándose. ¿Por qué? Porque a veces tomamos rumbos que no son, como en este caso el Papa León X tomó un rumbo que no era. Pero gracias sean dadas a Dios por el siervo de Dios Lutero, que se levantó en ese tiempo. Sola escritura. Vamos a seguir con sola gracia. Lutero se dio cuenta a lo que estaba leyendo y promulgó esta sola gracia. ¿Qué significa gracia? Exacto, es un regalo que no merecemos. No podemos. La palabra de Dios dice en Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados. Hermanos, nosotros estábamos muertos. ¿Qué podíamos o cómo podemos comprar el favor de Dios? ¿Cómo podemos correr si la Biblia dice que somos pecadores y estamos muertos? ¿Cómo un muerto va a correr hacia Dios? No podemos. Un muerto está muerto y no tiene sentidos, no tiene pies. No está muerto, no tiene movimiento, no está despierto. El hecho de que Lutero dice, hey, yo no puedo comprar la gracia de Dios, yo no puedo comprar el cielo. La gracia es un don, es un regalo. Dios regaló, Dios envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea y lo mire y diga, yo pongo mi fe en Cristo, sea salvo por Cristo. Solamente Cristo, ¿verdad? Solo por regalo de Dios. Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Hermanos, no podemos comprar. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. No merecíamos ser salvos.
mas por la misericordia de Dios, dice. La misericordia de Dios que es infinita, que no nos abandonó, que Él pudo dejarnos muertos, Él pudo dejarnos, como dice, a la buena de Dios, o sea, Él pudo dejarnos ciegos, muertos, sordos, mudos. Pero a Él le plació regalarnos la salvación solo por gracia. Sola escritura, solo por gracia. No hay nada que yo pueda hacer, sola fe. Otra de las solas es, vamos, sola escritura, sola gracia y sola fe. ¿Qué es la sola fe? Sola fide se resume la verdad de la que la fe en Jesús como único y suficiente Salvador. No necesito hacer méritos, obras por nuestra parte. Él es el único por el cual somos perdonados. ¿Con qué obra puedo yo ganarme el cielo? ¿Cuál es la obra que yo voy a hacer? Yo creo que nos enseñaron y venimos de ese trasfondo cultural, de que necesitamos hacer obras. He tenido en el pasado pláticas, pero es que tú tienes que hacer obras para ganarte la salvación. Y he tenido pláticas, quizás que me arrepiento por verlas tenido tan apasionadamente en un lugar que no era el correcto, como el Facebook, un lugar tan público. Pero recuerdo que la persona me decía, necesitan las obras, me decía. Y yo decía, no, las obras son producto de la salvación por fe. Las obras por sí solas, mi amado hermano, mi amado amigo, las obras por sí solas no nos van a llevar al cielo. El único que nos lleva al cielo es Jesucristo en el corazón. No existe obra. Podemos donar nuestra sangre, podemos dar todo nuestro dinero, podemos sacarnos los ojos, el corazón, donar mis riñones, donar todo lo que tengo a la benevolencia, pero aún así eso no me va a llevar al cielo, ninguna obra. Porque si yo pongo mis ojos en las obras, quito mis ojos de la cruz de Cristo y la sangre de Cristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay más. No hay más. El Evangelio, mi hermano, el Evangelio se trata, es la buena nueva. Y la buena nueva no es que por obras somos salvos. La buena nueva es que por Cristo somos salvos. A Jesús le preguntaron, y Jesús le preguntaron, maestro, dime qué quieres que haga para ganarme el cielo. En pocas palabras le dice, maestro, dime qué quieres que yo haga, me quiero ir al cielo. Y Jesús les dice en Juan 6:29, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. La única obra es que crean en mí. Jesucristo de su boca lo dijo. ¿Y por qué? ¿Por qué? Ya no sé cuál es mi agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Jesús, ¿por qué debo de creer en ti? Jesús, ¿por qué yo debo de creer en ti? Y es la única obra que pide. No me pide más obras. No me pide que me vaya hincado 1 kilómetro, 5 kilómetros hincado hacia... No me pide nada. No me pide sacrificios. ¿Por qué? Juan 6:35, Jesús responde y dice, yo soy el pan de vida. Amén. Aleluya, ¿verdad? El pan hace referencia al hambre. Mi amado hermano, mi amado amigo, si tenemos hambre, y no hambre, porque el hambre normal, el hambre que nos da cada 3 horas o 4 horas, dice, y comemos, ¿no? Pero nos vuelve a dar hambre. El hambre que Dios está hablando, Cristo, habla más de un hambre espiritual, que no puede ser llenada y saciada con nada físico. Y por eso Cristo dice, yo soy el pan de vida. Y Él dice, el que a mí viene, jamás
nunca volverá a tener hambre. Nada de lo que pueda existir en este mundo, deseos de la carne, el poder, todo, la vanagloria de este mundo. Podemos tener mansiones, podemos tener todo el dinero, todo el poder, toda la fama. Pero Cristo dice, vas a volver a tener hambre, porque yo soy el único, yo soy el pan de vida, yo soy Cristo, yo soy el Hijo de Dios, que te sacia y jamás vas a volver a tener hambre. Solo la fe en Cristo. No hay mérito, no hay mérito. Él es Cristo, Él es el que murió por nosotros. Sola fe. Vamos a seguir, solo Cristo. Lutero dice, solo Cristo. Este es el principio de que somos salvos solo por medio del sacrificio de la cruz de Cristo. Amén. Somos salvos solo por medio. Mira, amado hermano, Pablo escribe acerca que cualquiera que escriba acerca de otro evangelio o de otra buena nueva, acerca del evangelio, acerca de la buena nueva, y la buena nueva es que solo Cristo salva, solo Cristo perdona. Él fue el que murió, Él fue el que resucitó. Si aún, Pablo dice, si aún un ángel viene y te dice, este es el camino, si aún ángel, iglesia, cultura, gobierno, denominación nos dice, este es el camino, es que este es el profeta, es que este es el ángel que Dios envió, dice la palabra de Dios, sea anatema, sea maldito, ese camino no es, porque la Biblia es muy clara y nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino, no hay otro camino, no existe otro camino. ¿Camino hacia dónde? ¿A dónde nos lleva el camino? Nos lleva el camino hacia el Padre. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es el camino, Jesucristo es el camino, Jesucristo es la respuesta. Solo Cristo, mi amado, solo Cristo. Yo he escuchado cosas, a veces escucho cosas como que un ángel vino y les predicó un evangelio diferente. Hay iglesias que dicen baja tu ángel y empiezan con cosas místicas, o incluso pues siembra $1,000, siembra para que tengas un pedacito de tierra en el cielo. Santo Dios, esa no es la buena nueva, eso se aleja de lo que dice la palabra de Dios. Estamos viviendo en esos tiempos. Yo creo que por eso es nuestro legado y es nuestra herencia. Y estas cosas que Lutero pasó no están muy lejos de lo que pueda estar pasando en este tiempo. Nos van a predicar otras cosas, mis hermanos. Nos van a decir que Cristo no es el camino. Nos van a decir que la tecnología, que la ciencia, que esto, que aquello, que el dinero, que cualquier otro camino está lejos de la palabra, y la palabra es la que nos nutre y es la que nos llena. Solo Cristo. Vamos a seguir con solo Deo gloria, solo a Dios la gloria. La gracia de Dios, al proporcionar la salvación, excluye todo orgullo y jactancia del ser humano. La gracia de Dios, al proporcionar la salvación, excluye todo orgullo y jactancia del ser humano. ¿De qué puedo yo estar orgulloso? O vamos a hacer otra pregunta, ¿por qué Dios me escogió? ¿Por qué Dios me escogió? Por la gracia. Yo no hice nada. ¿Por guapo? ¿Por feo? ¿Por cómo? ¿Porque tengo dinero? ¿Porque tengo terrenos? ¿O no tengo nada? ¿Porque soy de México? ¿Por qué? ¿Qué es lo que yo puedo decir? Es que a mí me escogió porque yo era bueno. O es que Dios me escogió porque vio mi capacidad.
Y entramos a, es que yo me convertí. Y esa palabra la usamos mucho, mis hermanos. Yo vine a Dios. Esa palabra la usamos mucho. Yo me convertí. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? Mira, hermano, yo a veces me sentía mal cuando escuchaba a otro predicador y tenía un testimonio que de la basura Dios me sacó. Y a mí no me sacó de la basura. Yo me sentía mal porque el testimonio de otra persona era más grande que el mío. Resulta que yo me convertí. ¿Qué te convertiste? Dios te despertó, Dios se acercó a ti. Recordemos, mis amados, estábamos muertos. A Dios le plació levantarnos por su gloria, por su misericordia. No tenemos nada de qué jactarnos. La Biblia lo dice. Para que nadie se gloríe, para que nadie se envanezca. Dios decidió levantarnos por su infinita misericordia. Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. La Biblia dice en Efesios 2:9. La salvación no es un premio. Y este es en la nueva traducción viviente. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Qué cosas buenas hicimos? ¿Qué cosas buenas hicimos? Si antes de Cristo lo único que hacíamos a escoger era lo malo. Si tú, amado, amigo, estás escuchando, solo lo único que haces es cosas malas y malas y dices, no puedo salir de esto, no vas a poder, pues es la misericordia de Dios, es la mano de Dios extendida hacia tu mano, lo que nos va a poder sacar del hoyo cenagoso, del hoyo de lodo y de pudrición. Amén, sí, Señor. Mis amados, apestábamos. Apestábamos, o sea, estábamos muertos. Los muertos apestan, mis amados. ¿Sí? Los muertos apestan. Dejé el otro día en el carro una pechuga, se me olvidó, fui al Sam's y se me olvidó una cartera de pechuga de pollo en el carro. Pasaron 3 días, mi amado, y yo andaba trabajando, llegué y abrí la puerta del carro. Uy, ¿qué pasó? Y dije yo, pues apesta. Dije, bueno, es la comida, como en el carro, a lo mejor tiré comida. Entonces empiezo a limpiarlo y llego con mi mamá. Apesta el carro, me dice, ya limpié. Pues resulta que tenía una pechuga podrida de 3 días. Así apestaba, feo. Pero Dios así con ese apeste decidió amarnos, rociarnos con su perfume. Y es un perfume de salvación, es un perfume diferente. Es un perfume que a lo viejo lo hace nuevo. Es un perfume que en el corazón bombea sangre. Y el corazón que no puede amar de repente está amando. Y el corazón que no puede perdonar de repente está perdonando. Cristo resucita a los muertos como yo. Cristo te puede resucitar. Es el único que resucita este tipo de corazones podridos y apestados. Es Cristo el que me da nueva vida para caminar en nueva vida. En un corazón de carne, un corazón que huele bien, un corazón que habla bien, un corazón conforme al corazón de Cristo. Aleluya, aleluya. Esa es mi riqueza, esa es nuestra riqueza. Esa fue la riqueza de Lutero. Esa fue la riqueza. Por eso Lutero dijo, gracias a Dios que Dios ha usado hombres a lo largo de la historia para marcar la historia. Y es importante recordarlo. Es importante traerlo a la mesa. No tenemos de nada que
orgullecernos. Lutero, miren hermanos, Lutero en la dieta de Worms, él fue llamado por el Papa y una de sus tesis que me llamó la atención fue esta. Dice, del mismo modo, ¿por qué el Papa, cuya fortuna hoy es más abundante que de los más opulentos ricos, no construye tan solo una basílica de su propio dinero, en lugar de hacerlo con el de los pobres creyentes? Lutero era revolucionario. Y entiendo el ardor y el enojo del Papa, de la iglesia. Era un monstruo. Ustedes sabemos que la iglesia papal, la iglesia tenía poder, es poderosa, era poderosísima. Quien se atrevía a levantar algo en contra de ellos, pues era muerto, no está muerto. El edicto de Worms es un decreto emitido en 1521 por el emperador Carlos V en la dieta de Worms, que declaraba que Martín Lutero era un hereje y proscrito, prohibiendo la lectura y difusión de sus escritos y ordenando su arresto. Y creo que puse una imagen ahí al siguiente, y ahí está Lutero en la dieta de Worms. Y algo que me impactó, pues a Lutero le pidieron que se retractara. Retráctate de todas tus olas, retráctate de todo lo que dijiste, retráctate. Y Lutero les dijo, primero le dijo, dame 24 horas, porque esto está serio. Me voy a aventar va a ser algo grave, va a ser algo serio, ir en contra de la gran imperio católico, germánico, romano y de todo ahí. Pero al siguiente día llega Lutero y les dice, miren lo que les dijo. Por eso, dice, no puedo y no quiero retractarme de nada. Porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Lutero sabía que era la Biblia ya su máxima forma de vida. A veces, hermanos, la Biblia nos va a llevar a lugares donde nos va a poner así como a Lutero lo pusieron en la dieta de Worms. A nosotros hoy en día, si nosotros moldeamos nuestra vida conforme a la palabra, también nos van a llevar a la dieta de Worms. Pero no esta dieta, sino, miren, tenemos una cultura, y la cultura que vivimos no es bíblica. No es bíblica. Tenemos un gobierno, tanto el de México como el de Estados Unidos. No es bíblico. No es bíblico. No tenemos gobernadores bíblicos. Tenemos en donde nos desenvolvemos, la sociedad no es bíblica. Y por lo menos yo quiero pensar que nosotros sí somos bíblicos. Esa es nuestra tarea, ser bíblicos. Pero todos los días estamos en la dieta de Worms. Todos los días. ¿Por qué? Porque nuestra cultura no es bíblica. Entonces, si yo vivo conforme a la palabra de Dios, voy a chocar. Voy a chocar con lo que el gobierno está aprobando. Voy a chocar con lo que a lo que la cultura le dice bueno, la Biblia dice que es malo. ¿Y qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál va a ser mi actitud ante la presión del mundo, la cultura y el gobierno? El gobierno va a aprobar leyes. Y leyes en contra de la Biblia. La cultura está aprobando cosas en contra de la Biblia. Mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y graves. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué puedo entender? ¿Cuál es mi postura para estos días?
Miren, algo que me preocupa, lo primero que me preocupa es que la ignorancia de la Escritura es mortal. La ignorancia, yo no puedo ignorar la Escritura. Si yo ignoro la Escritura, voy a permitir que personas vengan y me engañen. Las personas no podían decir nada en contra de la indulgencia. La persona no podía en ese tiempo decir nada en contra de Hetzel o de cualquier edicto papal, porque simple y sencillamente eran ignorantes. Lutero no era ignorante. Lutero era estudioso, era doctor, era maestro, y por eso es la importancia del estudio de la Escritura. Y yo te felicito y te animo a que sigamos estudiando, porque no creo que la ignorancia sea el deseo de Dios para ti y para mí. Sigamos estudiando. ¿Por qué? Porque vivimos en una generación mala. Vivimos una generación que no es bíblica. Por eso estoy estudiando. La autoridad de la Escritura es vital. Todo lo que hagamos tiene que ser filtrado por la autoridad de la Biblia. ¿Esto que hago es bíblico? ¿Esto que estoy diciendo es bíblico? ¿Mi manera de vivir es bíblica? ¿Qué digo? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo soy en el trabajo? ¿Cómo soy aquí? ¿Cómo soy en todos lados? ¿Cómo somos como iglesia? ¿Cómo somos como denominación? Todo tiene que ser filtrado por la palabra de Dios. Eso es una máxima. Debo poner énfasis en saber estudiar e interpretar la Escritura. Mi amado, en ese tiempo la Biblia era en latín. Y algo que hizo Lutero y que fue revolucionario fue esto. La Biblia la tradujo al alemán, al idioma del pueblo. ¡Qué tremendo! Miren, podemos festejar, porque eso no se podía hacer. La Biblia en latín era intocable. Solamente la iglesia podía interpretarla. Ahora, mi amado, esto es un regalo para nosotros, que nosotros tengamos una Biblia en español, que tengamos recursos para poder ir a ver qué decía en griego, qué decía en hebreo, que tengamos recursos para ver el contexto, para estudiarlo. Esto es un regalo que nos dejó la gran reforma protestante. Tenemos un regalo, es un regalo, hay que verlo de esta manera. Porque grandes hombres dieron su vida para las traducciones de la palabra. No se podía tocar, era en latín. Era muy provechoso que ellos interpretaran solamente las Escrituras. Era muy provechoso, ellos podían transgiversar todo. Ahora te pregunto, ¿cómo vamos a poder? Hay personas que hoy en día transgiversan la palabra, falsos maestros, falsos profetas, y que se paran y dicen, esto dice la Biblia. Y yo, ¿cómo voy a hacerle frente a las herejías? Si yo soy un ignorante de la palabra y si yo no interpreto las Escrituras. Mi amado, no le podemos dejar este trabajo al pastor, no le podemos dejar el trabajo solamente a la iglesia. Es nuestra responsabilidad aprender a interpretar las Escrituras, hacer exégesis. Exégesis significa la correcta interpretación de las Escrituras. Es nuestro tesoro poder interpretar, poder sentarme, poder decir, a ver, esto es del antiguo pacto, nuevo pacto. Bueno, ¿qué estaban viviendo ahí? Pues estaban a empezar la Biblia es como hay que escarbar y nos vamos a dar cuenta de que de versos pequeños tienen una gran riqueza exegética, una gran interpretación bíblica. Ese es nuestro llamado y esa es nuestra responsabilidad. Mis amados, ya para cerrar, ¿será necesaria una reforma en nuestros días? ¿Será necesaria una reforma en nuestros días? Yo creo y estoy seguro que sí. Con la Biblia en la mano y en nuestro corazón, yo soy el reformador que Dios está buscando.
Tú eres el Lutero de nuestros días. La historia, mi amado, se sigue escribiendo. La historia, somos la iglesia. Somos nosotros la iglesia. El Hechos, mis amados, no termina. Somos la continuación del Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. ¿Qué vamos a hacer cuando nos lleven a defender lo que creemos? ¿Qué vamos a hacer cuando nos lleven a la dieta de Worms? ¿Qué vamos a hacer cuando nos digan, es que esto no es así? ¿Dónde dice? ¿De dónde tú te estás basando para decir lo que estás diciendo? Yo me baso en la palabra inspirada de Dios. Ahí está mi vida. Vamos a ponernos de pie. Y este es un legado y es una gran bendición poder decir soy protestante, poder decir la Biblia está en mis manos. Este es nuestro tiempo de estudio de la palabra de Dios. Este es nuestro tiempo, mi amado. Hay una guerra muy fuerte. El mundo está guerreando totalmente con todo lo que tiene. Con toda la tecnología y con todo ferozmente en contra de todo lo que es, bíblico. Pero yo creo que tú y yo somos las personas que Dios ha llamado para levantar la bandera de Cristo y ser esa Biblia abierta, que nuestra vida sea esa Biblia abierta. Amén. Meditemos y oremos en el Señor y demos gracias. Padre, te doy gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu vida, Señor. Gracias porque solo tú, para ti es la gloria, Señor. Solo para ti es la gloria.